Víctor y lo tiene la lista Laura. La segunda es que, como siempre, por cortesía del Instituto de Goethe, tenemos vino o cerveza después de la charla, por si alguien queráis seguir hablando después de las charlas o desear feliz Navidad. Bueno, buenas tardes a todos. Quería en primer lugar agradecer a la asistencia de todos vosotros, claro, porque ya es la última sesión del año del seminario Nietzsche y también, claro, la última sesión antes de las fiestas. Y también agradecer al Goethe Institut, como siempre, que nos acoge con generosidad. Me llamo Dan Fontin, soy miembro del seminario Nietzsche y doctoranda de estudios literarios. Actualmente estoy trabajando en el tema del Übermensch de Nietzsche como prototipo en literatura filosecular en Inglaterra, España y China, dirigida por Eduardo Barso y Arsun. Es justo ha hablado en la última sesión del mes pasado la profesora Consuelo Marco Martínez, también es profesora de la Complu y también especialista en filología china, y la profesora Melina Correa Ramón de la Universidad de Granada. Bueno, ahora os presento las protagonistas de hoy, las participantes de la mesa, Carmen Gómez García y Isabel García Adames. También son miembros muy queridas de este seminario Nietzsche y del grupo de investigación Friedrich Nietzsche, Poesía y Filosofía, Edición Crítica Pingüe y Recepción en la Literatura Española, que estamos ahora trabajando ya 2-3 años, ¿no? Carmen Gómez García es profesora titular de Lengua y Literatura Alemanas y de Traducción en el Departamento de Filología Alemana de la UCM. Es traductora de textos eminentemente literarios como de Stephen George, de quien ha publicado una antología de poesía y prosa, Nada hay donde la palabra quiebra, Introta, en el 2011. También de Cheval, de Jelinek, Beyer, etc. Sus principales líneas de investigaciones son literatura y cultura de lengua alemana de 1890 a 1918, literatura en lengua alemana y su recepción en España, literatura contemporánea, traducción y mundo editorial. En 2018, este año, tiene otra traducción publicada en Trota, titulado Incrédulo, Asombro, de Navid Kermani. Isabel García Adames es profesora titular y directora del Departamento de Filología Alemana de la UCM. Ha traducido numerosos autores alemanes fundamentales del siglo XIX y XX, como Heinrich Heine, Fontaine, Klaus Mann, Thomas Mann, entre otros muchos más. En 2006, su traducción de La montaña mágica, de Thomas Mann, recibe el primer premio de traducción literaria Esther Benítez. Bueno, antes de dar las palabras a las participantes de esta mesa, voy a hacer una introducción muy breve sobre este tema. Luego, Carmen nos va a hablar sobre Nietzsche y la retórica, con algunos apuntes sobre el romanticismo. Isabel nos va a hablar sobre la ironía romántica, herencia de Heine y distanciamiento. Luego, Carmen hablará más sobre el tema de estilo. Y finalmente, hablará un poco sobre el tema de la fusión literatura y filosofía. Bueno, hablando de este tema, el estilo y los géneros literarios de Nietzsche, quizás sea ideal empezar con las mismas frases de Nietzsche en Leche Humo. Hablando sobre su arte del estilo, dice: comunicar un estado, una tensión interna de pazos por medio de signos, incluido el tempo, ritmo de esos signos. Tal es el sentido de todo estilo, y teniendo en cuenta que la multiplicidad de los estados interiores es en mí extraordinaria, hay en mí muchas posibilidades del estilo. El más diverso arte de estilo de que un hombre ha dispuesto nunca. De ahí recurrimos a las obras de Nietzsche y encontramos una variedad de géneros literarios. Ya en El nacimiento de tragedia, él mismo dice que es un tratado centáurico, una fusión de filología y filosofía. Claro, justo en el momento que tiene mucha influencia de Schopenhauer. Y luego en Aurora y la Bella Ciencia
Nietzsche expresa sus ideas a través del aforismo, lo cual muestra el impacto del moralismo francés, aunque quizá también tenga que ver con el tema de la enfermedad, porque en ese momento le impedía desarrollar escritos de manera continua. En cuanto al caso de Así habló Zaratustra, Nietzsche en algunas ocasiones menciona que es una sinfonía y quizá también siga la estructura de Bildungsroman, la novela de formación o lo que decimos la novela de aprendizaje, como Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister de Goethe. Luego la canción de Príncipe Frey y Ditirambos de Dioniso son libros de poesía. Nietzsche considera que la poesía es la actividad metafísica fundamental que permite interpretar el mundo como metáfora. Y al final, Ecce Homo es una autobiografía intelectual que muestra la necesidad de distinguirse, de no ser confundido. Sabemos que antes de meterse en la filosofía, Nietzsche era un filólogo clásico. Y esta figura quizá también determina en cierto modo su estilo. Es precisamente de la retórica griega Nietzsche llegó a interesarse por el fenómeno del lenguaje y desarrolló luego esta cuestión convirtiéndolo en un libro importante de 1873 que es sobre verdad sin mentira en sentido extramoral, donde pone en cuestión la tradicional correspondencia entre las palabras y las cosas, entre nuestro conocimiento y la realidad. Planteamiento fundamental para entender el perspectivismo de sus últimas obras. Sus obras filosóficas también siguen conservando los rasgos y siguen la misma estructura de la mitología clásica, en el sentido de que muchos de sus conceptos fundamentales se presentan a través de imágenes de personajes, como el esclavo, el amo, el superhombre, el sacerdote. En estos individuos se reúnen las cualidades de una pluralidad y por tanto suele resultar poco factibles, es decir, irreales, ficcionales, pero representativos. Es decir, a través de encarnar en sus personajes la pluralidad consigue de tal manera mitificar tanto a los personajes como los conceptos incorporados en estos personajes. La manera de filosofar de Nietzsche es un proceso de extrapolar ideas y principios aplicables casi intuitivamente a la escena literaria, a la creación e interpretación de textos y personajes literarios. Aparte de la formación de literatura clásica, Nietzsche también es un fruto de la época, una época enferma, según él denomina, y en sus obras se encuentran siempre huellas de la literatura romántica y reflexiones sobre la teoría romántica del lenguaje. El tono pesimista del romanticismo fue heredado completamente en la literatura del siglo XIX y además llevado al extremo lo que luego llamamos el nihilismo. Impregnada de este ambiente nihilista, la época finisecular cultivó una serie de decadentes, lectores de Schopenhauer y Baudelaire, incluido también el joven Nietzsche. Pero a pesar de las rupturas posteriores de Schopenhauer o de Wagner, estas lecturas decadentes es sin duda aquello que hace nacer el arte de la vida en lo que se dedicó el Nietzsche en la época madura. Así pues podemos decir que Nietzsche llega a las reflexiones filosóficas a través de su formación de literatura clásica y también en su filosofía vuelve a la literatura usando los géneros literarios como herramienta para su filosofía. Sin más, tiene la palabra Carmen. Pues muchas gracias. Bueno, pues y sin más voy a empezar con un tema que en el fondo engloba todo esto que vamos a decir, que es el tema de hoy, que es Nietzsche y la retórica. Es decir, de lo que vamos a hablar, repito, en la sesión de hoy es de retórica, que se puede entender también como un parámetro de lectura o simplemente un modo de acercamiento a Nietzsche a partir de un tema que desde hace no tantos años se ha reconsiderado como un pilar fundamental incluso del discurso filosófico,
con lo que comienzo por las conclusiones de hoy. Y permítanme que lea, porque si todo esto se lo digo en vez de leerlo, voy a tardar muchísimo más y entonces no vamos a salir tan pronto como desearíamos todos. Bueno, entonces, repito, comienzo por las conclusiones del día de hoy, es decir, con el sincretismo de literatura y filosofía en el caso de Nietzsche, por no incidir en que filósofos como Blumenberg han mencionado la retórica como la esencia de su filosofía. Nietzsche escribió en una nota póstuma de 1872 la oración en la que se va a resumir quizá la intervención de las tres de hoy. Cito en alemán y después paso a traducirles en español. Ein Philosoph erkennt, indem dichtet, und dichtet, indem erkennt. ¿Qué quiere decir? Un filósofo conoce, adquiere conocimiento escribiendo poesía, y escribe poesía adquiriendo conocimiento, en tanto adquiere este conocimiento. El paradigma retórico se va desplazando hacia la interpretación, que no es sino transposición, traducción, y como tal no deja de ser una forma de poesía. Esto es lo que Nietzsche llamaría Naturbeschreibung des Philosophen y en traducción de Gervos, de mi admirado Gervos, fisiografía del filósofo. Ya de muy joven, Nietzsche, según Safransky en traducción de Gabás, retocada, había descubierto, y cito, el lenguaje y la escritura como aquel poder que le permitía hacer algo consigo mismo. La configuración propia a través del lenguaje se convierte para Nietzsche en una pasión que acuña el estilo inconfundible de su pensamiento. En ese pensamiento se desdibujan los límites entre encontrar e inventar, esto es, la filosofía se convierte en una obra de arte lingüística y en literatura. El pensamiento, en consecuencia, se oculta en su cuerpo lingüístico, fin de la cita de Safransky. Pensamientos que para Nietzsche brotan de la vida y vuelven a encarnarse en la vida, es decir, tienen el poder de intervenir en la realidad. Solo así cobran significado, con lo cual retomo lo que había citado Kai al principio de intervenir en la vida, de no ser confundido, de adquirir una personalidad mediante este lenguaje. Ya desde el nacimiento de la tragedia había quedado clara la preocupación de Nietzsche por el lenguaje, cuestión que fue adquiriendo relevancia a partir de lo que se ha denominado giro lingüístico, imprescindible para comprender los fundamentos no solo de su teoría estética, sino de su crítica a la metafísica, y cuyas raíces se hunden en una crisis de la época, una crisis del sujeto y necesariamente en la conocida crisis del lenguaje, secuela de una palabra que se advertía insuficiente y la desconfianza que generaba. Aquí tengo que mencionar también a otro filósofo que se llama Ernst Mach, sobre el que también otros escritores y literatos de la época hicieron varios estudios, incluso tesis doctorales como Musil, y del que luego bebieron los impresionistas de la época, los escritores impresionistas de la época. Entre otras cosas, Mach hablaba de que no podía haber un sujeto que fuese capaz de asimilar el todo y de reproducirlo como un todo. Era imposible. El yo está disperso sensorialmente. Se trata algo así como de un seismógrafo que va ensamblando una serie de percepciones. No hay totalidad. Es imposible que haya un sujeto lingüístico que pretenda siquiera abarcar ese todo. El lenguaje convencional, entonces, para abarcar esta realidad, estos haces de sensaciones, no sirve. En Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, que ya se ha citado, obra de 1873, pero que no se publicó hasta 1903, Nietzsche sostiene que la fuente original del lenguaje y del conocimiento no se encuentra en la lógica, sino en la imaginación, en la capacidad radical e innovadora que tiene la mente humana de producir metáforas, enigmas y modelos. ¿Qué es la verdad entonces? Y a esta respuesta y a esta pregunta responde Nietzsche en Sobre verdad y mentira. Una hueste en movimiento de metáforas, metonimias, antropomorfismos, en resumidas cuentas, una suma de relaciones humanas que se han realzado, extrapolado y adornado poética y retóricamente, y que después de un prolongado uso, un pueblo considera firmes, canónicas y vinculantes. Las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son, metáforas que se han gastado y no tienen fuerza, monedas que han perdido su troquelado y no son más que metal. Es decir, se asume la mentira como una herramienta necesaria para constituir una sociedad. Ello luego se puede volver. A partir de 1872 se había producido un cambio en el interés de Nietzsche por el símbolo, el arte y la música.
Estos tres se podría decir que son órdenes o son artes que incorporan este sentido de la mentira, este sentido de la no verdad. Es un cambio que implica una inflexión respecto a la línea que, además de Schopenhauer y Wagner, seguía a los románticos alemanes y que había auspiciado la lectura de Gustav Gerber, a cuyas obras recurrió Nietzsche para preparar el curso de retórica que iba a impartir a finales de 1872. Creo que es importante reconocer toda la obra de Gerber y el hecho de que Nietzsche solamente lo haya citado una vez y como una nota a pie de página. Eso es algo frecuente en Nietzsche, que no solía descubrir cuáles eran sus fuentes, o como mucho simplemente lo mencionaba en una nota a pie. En cualquier caso, Nietzsche ya fue un lector muy atento de la primera edición de la obra de Gerber, que es Über die Sprache, bueno, ahora cito el título. Leyó esta obra de Gerber y enseguida, poco tiempo después, escribió sobre verdad y mentira en un sentido extramoral. Es decir, se puede decir que las conclusiones fundamentales de esta obra no dejan de ser herencia de Gustav Gerber. Gerber contribuye a que Nietzsche descubra la esencia sonora del lenguaje, la acentuación de la palabra en su ejercicio y el poder de expresión que dicha acentuación le confiere. Y repito estos conceptos porque me parecen clave, no solamente para hoy, para ahora mismo, sino para luego cuando hablemos, si hay tiempo, del estilo. Es decir, la acentuación de la palabra en su ejercicio y el poder de expresión. Con ello, Nietzsche descubre que el lenguaje esencialmente y por su propia naturaleza es arte, es decir, es retórica. Para su estudio, Die Sprache als Kunst, es la lengua como obra de arte, Gerber se basa en una nómina de autores románticos o que la historiografía ha querido subsumir bajo el epígrafe de románticos, como Herder, Humboldt, Grimm, Jean Paul y otros predecesores del romanticismo alemán, también como Friedrich Schlegel, del que nos va a hablar Isabel después. Evidente es también que Gerber pone en relación un concepto como Kunsttrieb, es decir, el impulso artístico, con el concepto que ya Schiller había acuñado antes del Spieltrieb, del impulso hacia el juego. Este impulso, para Gerber, es el origen de una creación inconsciente que cuestiona que el lenguaje sea ante todo un medio de comunicación, de modo que los tropos y demás figuras del lenguaje son la esencia del lenguaje en sí, no solo un adorno. Y cito a Gerber: comprendemos no las cosas o acontecimientos, no los comprendemos, los asumimos, sino también sensaciones. Y lo que reproducimos no son sensaciones, sino imágenes de estas sensaciones. La lengua, pues, transmite estímulos, sensaciones, mediante sonidos e imágenes globales. Es un arte inconsciente y su material, las palabras, los tropos, entre los que sobresale, evidentemente, la metáfora. De todo esto extraemos dos consecuencias. De un lado, Gerber niega rotundamente la presunción de que el ser humano, a través del lenguaje, designa las cosas en el mundo. Es imposible que el lenguaje pueda describir la realidad. Por otro lado, se evidencia su naturaleza metafórica, su condición del lenguaje de medio artístico y como tal arte, expresa la relación de los seres humanos con las cosas. La lengua, en definitiva, podría concluirse, es un producto humano artístico. Por consiguiente, cabría preguntarse ahora cuál es la definición de palabra. Y de nuevo vuelvo a citar sobre verdad y mentira en sentido extramoral, y extraigo la siguiente cita de Nietzsche. En primer lugar, la palabra es un impulso nervioso llevado a una imagen, primera metáfora. La imagen transformada de nuevo en un sonido, segunda metáfora. Y en cada caso, un salto de una esfera a otra nueva, completamente distinta. Fin de la cita. El hombre libre, entonces, también afirma Nietzsche un poquito más tarde, más adelante, no se guía por el andamiaje de los conceptos, sino por intuiciones. Con ello, Nietzsche anticipa la crítica a la filosofía, a la que casi reduce a un juego de figuras retóricas que intentan transmitir, explicar una realidad inalcanzable, el mundo de ilusiones en el que nos movemos. Puede entonces concluirse que lo únicamente efectivo, quedaría por señalar, es el lenguaje bello, la belleza de la palabra.
El lenguaje, por consiguiente, deviene en arte, de forma o de modo que todas las cuestiones relativas a la filosofía que opera mediante el lenguaje son meramente, entre comillas, cuestiones retóricas propias de la persuasión. La superación entonces del discurso filosófico tradicional se halla en el lenguaje. Es más, todos los poemas filosóficos, afirma Gervos, no solamente yo, son problemas del lenguaje. Esta ruptura de la ilusión del lenguaje verdadero, episteme, conduce al lenguaje de la interpretación, de la doxa, de la persuasión. Se hace hincapié entonces en el poder de la palabra, poder que surge de la conciencia mítica de un pueblo que, basada en imágenes y prescindiendo de la verdad histórica, busca ser persuadido, busca la persuasión antes que la instrucción. Lenguaje y mito, pues, o retórica y mitología, son herramientas de la interpretación, de la doxa, del desarrollo del instinto artístico inconsciente. Afirmar precisamente que la estructura del lenguaje es retórica antes que referencial es lo que diferencia a Nietzsche de sus predecesores románticos. Y si el lenguaje es retórico, la metáfora como tropo se torna en herramienta clave para introducir la crítica al conocimiento y al lenguaje conceptual. ¿En qué contribuye la metáfora al lenguaje de Nietzsche o a la lengua en general? Con la metáfora se introduce un modelo de filosofía más próximo a la vida y a los sentimientos, porque el lenguaje, según él, no conseguía más que transmitir conceptos. La metáfora consigue transmitir la plurivocidad de la misma vida y aprehender el mundo desde el multiperspectivismo del que también ya se ha hecho alusión. Más aún, las palabras son consecuencia de un proceso de doble metaforización, en tanto, y ahora voy a citar más allá del bien y del mal, son signos sonoros de conceptos. Los conceptos, a su vez, signos visuales de sensaciones que se repiten. Habría que resaltar entonces el hecho de que la metáfora, de que la experiencia, sea algo meramente individual, o algo individual, lo que libera de toda clasificación, lo que la libera de la rigidez taxonómica. Se erige, por tanto, en el puente prelingüístico que Nietzsche tiende entre cuerpo y lenguaje, en el que sitúa todos los procesos que preceden al acto de pensar y de decir. La metáfora, en conclusión, libera la perspectiva y los procesos intuitivos en una actividad creadora, en un juego creador. Volvemos ya al romanticismo y a la deuda que Nietzsche había contraído con él. Ya en el manifiesto del idealismo alemán se habla de la fusión y de la mutua influencia de filósofos y de poetas, lo que viene a reafirmar, a diferencia de Nietzsche, la firme creencia en el lenguaje como vehículo de conocimiento y de aprehensión del mundo. Además, para los románticos no existía una oposición como tal de arte y naturaleza, sino una identidad. Incluso el absoluto puede representarse por medio del arte, por medio de los símbolos. Muy al contrario, la forma de escribir de Nietzsche, su estilo, del que quizá ya ocasión más adelante de hablar, retrata la dignidad de lo inmediato, la verdad de un pensamiento en tanto reivindica la atención en el momento, es incisivo, estimula, actúa. Se trata de un pensamiento que, transmitido con el brillo del instante, guarnecido de temporalidad, dignifica lo grandioso de la vida, con lo que remitimos directamente al vitalismo nietzscheano. Esto también viene a citarlo de otra forma Safransky. Cito: para Nietzsche, un pensamiento solo puede tener fuerza transformadora, orientada a lo corporal, cuando habita un cuerpo lingüístico de gran concisión y belleza. La sensibilidad estilística de Nietzsche es una sensación casi corpórea. Reacciona al lenguaje con síntomas corporales. Fin de la cita. La fuerza y la belleza de la palabra, repito y me cito a mí misma, el ejercicio de la palabra, son casi lo mismo que su valor de verdad. El sentido tiene que revestirse de un ritmo a fin de que las frases sean útiles, embriagadoras, seductoras, se doten de una personalidad contra o con la que luchar. Y cito unos apuntes de 1882, de los fragmentos póstumos. Lo que mejor se comprende del lenguaje no son las palabras mismas, sino la tonalidad, la intensidad, la modulación, el ritmo con el que se pronuncian.
Dicho brevemente, la música que hay tras las palabras, la pasión que hay tras esa música, la personalidad que hay tras esa pasión, en suma, todo lo que no puede ser escrito. Fin de la cita. Y yo continúo la cita, o podría continuarse afirmando todo lo que no puede ser escrito, pero sí puede ser vivido, pero sí puede ser enmarcado en tiempo, en temporalidad, sí puede ser ejercido en ese instante. La palabra, como decíamos antes, como una incisión, como una actuación. Con todo, se ha reconocido la influencia del romanticismo en la producción lírica de Nietzsche, ostensible tanto en la imitación de las formas como en su temática, el caminante sin patria, la soledad, el amor desafortunado, si bien su mayor inspiración no solo provenía de los grandes de la literatura romántica, como Eichendorff, sino también de otros autores próximos, importantes, por así decirlo, para el pre- o el post-romanticismo, como pueden ser Goethe, Hölderlin o Heine, del que nos va a hablar Isabel. De ahí la deuda contraída en los 2 ciclos de poemas que decidió publicar, Idilios de Messina o Los Ditirambos, aunque estén inconclusos. Lo que no podía aceptar Nietzsche, y luego a lo mejor podríamos hablar de esto, es la tríada de géneros, asumida ya desde Aristóteles, desde antes, por presuponer esta tríada de los géneros, o los géneros históricos, los géneros naturales, como se han venido a denominar, por presuponer un mundo ordenado y codificado léxicamente, que va reorganizando todo lo demás. Y esto Nietzsche no lo puede asumir. Predomina, por tanto, una enorme variedad de formas poéticas, y más que de géneros, una fusión de los géneros que toma un poco para desarticularlos después. Y de estas formas destacan, sobre todo, aunque luego se puede hablar, 3 esquemas rítmicos, pero quizá porque sean los más frecuentes y los más populares entre los que practicaban el ejercicio de la escritura en alemán, como la canción, el himno o el latín. La mezcla y la imposibilidad de asignaciones exactas a géneros y a formas prevalece en el conjunto de la obra nietzscheana, aunque sí se puede hablar de su tendencia al aforismo y a las formas breves, interrumpidas, ya que favorecen la hipérbole, de la que Alexander Nehamas define como aquella figura que permite decir más de lo que se dice correctamente. Además del aforismo y al fragmento, Nietzsche recurre a una variedad sorprendente de registros. Yo hablaría casi más de registros que de géneros, de registros estilísticos que para Nehamas no es sino una faceta más de su perspectivismo y de una búsqueda incesante de un medio de expresión adecuado. Como dijo Nietzsche en Ecce Homo, y vuelvo a citar el comienzo tan importante y tan bien que nos ha señalado Dantzen, tengo muchas posibilidades estilísticas, el más variado dominio del estilo que haya está a disposición de un hombre. Con ello, al final he apuntado tantas cosas en los márgenes en lo que habéis dicho que casi con leer eso voy a prescindir del texto. Bueno, yo iba a hablar en detalle o un poco de una manera más concreta de un concepto que habéis mencionado directamente y habéis mencionado también, iba a decir, indirectamente a través de metáforas, porque casi este es un poco el tema del día, ¿no? De lo que es imposible de alguna manera decir las cosas directamente, o dicho de otra forma, aquello que se dice directamente de una forma dogmática, de una forma que no permite adquirir una personalidad propia, es algo que Nietzsche no admite y que ya está superado. Es decir, esa es en realidad la gran quiebra del romanticismo, ¿no? El que desaparece la fe o digamos la validez de esa visión dogmática del mundo, para empezar, dogmática del arte y dogmática del lenguaje, ¿no? Entonces, un poco a raíz de eso, pues claro, él tiene que predicar con el ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un poco cuál es la teoría y cuál es la realización de esto. Hay varias palabras que van a ser clave y yo las he ido aquí subrayando, que habéis formulado las dos, y que todas de alguna forma están relacionadas con ironía, que es mi tema, pero ironía en ese sentido amplio de distanciamiento, ironía romántica, o sea, no necesariamente asociada a lo cómico, sino asociada a esa, como a lo contrario de la quiebra, a lo contrario del dogma, digamos, ¿no? Entonces, ha aparecido la palabra, bueno, dogma por supuesto ha aparecido también en la palabra ilusión varias veces, también la palabra mentira, es decir, el lenguaje, ¿dónde está ese elemento ilusorio del arte, el arte como ilusión, el lenguaje como ilusión, el lenguaje como
mentira en el sentido de que no es la expresión directa la traducción de la verdad. Entonces ningún texto, ningún mensaje, ningún escrito filosófico puede ser la expresión de la verdad. Pero entonces, claro, ¿cómo expresa uno su mensaje si no hay expresión de la verdad, ¿no? Entonces, es decir, este juego que es lo que se descubre o lo que de alguna manera cristaliza ya en el romanticismo alemán, tiene un peso muy fuerte en la obra de Nietzsche. A su vez, la propia idea de que el estado de ánimo es, digamos, la base de la filosofía, ya nos está indicando eso. La filosofía no es la materia para expresar los estados de ánimo, no es no es un género, ¿no? Pero no es el lenguaje, ¿no? Es decir, ya como si queremos unir estas cosas que en sí no tienen que ver, o ya nos está indicando que hay como un problema de base. Entonces yo enlazo con una cita de Carmen también relativa a lo que has dicho antes, en la propia crítica de Nietzsche a ese lenguaje conceptual. Es decir, bueno, ya ningún concepto podemos entenderlo, digamos, de bloque o de una manera dogmática, de una manera absoluta, por así decirlo. Todo es relativo, me gusta, he apuntado aquí otra cita, no hay una totalidad, nadie es capaz ni de percibirla y por supuesto mucho menos de representarla, solo hay fragmentos de esa totalidad. Entonces esta idea de fragmentos de la totalidad es un poco el presupuesto quizá estético del romanticismo. A pesar de todo, hay una especie de totalidad que se representa de manera fragmentaria, y lo único que la ironía, o sea, lo que debe hacer el arte, o lo que hace irremediablemente el arte, es que se noten, digamos, las grietas entre un fragmento y otro, ¿no? Eso sería un poco algo característico también de este lenguaje romántico. Entonces vamos a ver un poco el paso entre ironía en general, que parece que es algo que no tiene más o menos claro, lo que sería ironía romántica, porque de ahí sí hay mucha teoría. Hay los fragmentos de Friedrich Schlegel, donde él mismo lo define, y sobre todo hay una definición muy importante en Jean-Paul, que también lo ha citado Carmen, y después un poco cómo sería esa ironía nietzscheana, o a qué llamamos, o a qué ese lenguaje nietzscheano que es necesariamente o es irremediablemente irónico. Bueno, el camino más directo para una buena definición de algo es el diccionario, ¿no? Entonces, basándome en el diccionario de términos literarios de Demetrio Estebanez Calderón, que es un diccionario estupendo, publicado en Alianza, que usamos mucho en la carrera, en filología, la ironía es un recurso fundamental en la literatura humorística. Bueno, en principio no parece que cuadre mucho con Nietzsche, pero luego sigue y dice: un procedimiento ingenioso por el que se afirma o se sugiere lo contrario de lo que se dice con las palabras. Para que el lector le quede claro, al fin de la cita, pero expresa después, en general, la expresión irónica va acompañada de una determinada entonación para que sea percibida como tal. En la lengua escrita, el lector debe descubrirla a través del contexto. La cita acaba aquí. Esta definición es incompleta y se refiere obviamente solo a la ironía del lenguaje, pero si la miramos desde cierta distancia ya encontramos los tres elementos que nos van a servir también para entender la ironía romántica y un poco mi propia definición, que también está basada en un montón de obras teóricas, no es que me lo haya inventado yo aquí. Entonces, en primer lugar sí que tenemos ahí esa cierta relación con el humor y con lo cómico, que vamos a ver cómo, por lo menos en bastantes poemas de Nietzsche, hay un punto cómico, no de carcajada, pero sí de sonrisilla, y sí de un poco de puesta en duda de lo que sería ese dogma, y por supuesto en el romanticismo alemán está presente. Es decir, el humor alemán existe, pasa que cuesta un poquito encontrarlo. En segundo lugar está lo más interesante, que sería esa falta de sinceridad, es decir, esa especie de uso indirecto, ¿no? Aquí esto no va de frente, sino que no, aquí hay que mirar detrás, entre líneas, hay que darle la vuelta. A ver, falta de sinceridad en el uso de un lenguaje, es decir, uso indirecto, uso mentiroso, si se quiere, o uso que pone de manifiesto la ilusión que hay detrás, o el elemento. Yo también es un lenguaje, el arte es un producto artístico, el lenguaje es algo humano que está en realidad es arbitrario, no es la traducción de la naturaleza así, porque eso no se puede hacer. Y luego,
la necesidad de que exista un contexto contrastante. Esto también puede ser un sentido muy amplio, ¿no? Y bueno, hay muchas definiciones más de ironía, desde la ironía en el uso cotidiano, es la que todos conocemos, hasta la ironía como recurso didáctico, la ironía de Sócrates, que está basada en esa falsa autodegradación de un personaje que pregunta como si fuese ignorante y en realidad lo que quiere es poner en evidencia la ignorancia de su interlocutor, ¿no? Y luego ironía existe también como técnica narrativa, sobre todo como en el teatro, la ironía dramática, que es esta cuando un personaje sabe menos que los demás, es decir, esto también lo conocemos, o en la novela también, el personaje desconoce el contexto completo, pero los otros personajes sí, y por supuesto el lector lo conoce, con lo cual ahí hay alguien también que está en una situación, en ese sentido, de ironía. Para lo que nosotros necesitamos analizar, podríamos quedarnos con una definición más simple, que es un poco más amplia que la del diccionario, y que coincide con la definición que hace Beda Alemann, que también es un teórico sobre el lenguaje, muy especialista en el romanticismo alemán. La ironía retórica es la diferencia transparente al oyente o al receptor entre lo que se dice literalmente y lo que se quiere decir en realidad. Y esto coincide bastante también con lo que has hecho tú de la metáfora. Y decir, vamos a entenderlo también de una manera muy amplia, o sea, no necesariamente es decir con palabras, sino bueno, expresar, transmitir, como se quiera, ¿no? He recogido esta definición porque introduce un matiz esencial que nos va a permitir después el análisis un poco del estilo general de Nietzsche. El elemento irónico, entonces, no necesariamente sería lo contrario de lo dicho, que es un poco lo que conocemos de la ironía así en el uso cotidiano, sino que es suficiente con que exista una diferencia entre lo expresado y las intenciones con que se expresa, con que se puede expresar. Y luego, muy importante es también ese factor de que sea transparente de cara al receptor, y esa diferenciación entre que es el captar este doble sentido esté vinculado con lo cómico o no. O sea, por supuesto que puede haber un efecto cómico, pero lo que es importante no es tanto eso, sino la idea de distanciamiento, ¿no? Esa idea de que, uy, aquí está pasando algo, aquí esto no es la verdad, esto es una ilusión, aquí hay una grieta, aquí hay un grumo, en esta ilusión artística que yo estoy degustando, de repente me encuentro un tropezón. En alemán existe lo de poner arena en las ruedas, ¿no? Algo así. Pues en esta rueda, de repente, uy, me estoy encontrando aquí unos granitos de arena que me están diciendo como que no me debo confiar en esto que estoy viendo, que estoy escuchando, que estoy creyendo que entiendo, porque aquí hay algo más detrás. Claro, aquí entramos un poco en un elemento que Carmen ha dicho que ahora mismo es cuando se está empezando a estudiar también la importancia del estilo en Nietzsche, o sea, algo que va más allá del mensaje filosófico, sino que es ese elemento que en principio no se estudia estudiando filosofía, pero que estudiando a Nietzsche te hace, o sea, no tropezar, pero empiezas a ver una lucecilla ahí como diciendo, ¿qué pinta esto? Dangfeng ha hablado al principio también del tempo, del ritmo, es decir, ¿qué pinta el estudio del tempo y el estudio del ritmo analizando un texto filosófico? Pero si en un texto filosófico de repente encuentras un ritmo, y eso es lo que está también en el estilo, ¿no? De repente hay escenas de pum, 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 pum. ¿Esto qué pinta aquí, no? Es decir, aquí estoy encontrando algo dentro de este engranaje que me está sacando de lo que yo creo que es algo que me he creído, una verdad, un mensaje directo, ¿no? Estoy encontrando algo, un cuerpo extraño que me está diciendo que aquí por lo menos tengo que mirarlo un poco de lejos e intentar entenderlo y analizarlo, ¿no? Eso sería en realidad la ironía romántica. Y claro, aquí hay algo que es importante, que quizá no se ha visto hasta que no se ha estudiado mucho el mensaje filosófico y por supuesto vamos a dejar aparte el tema de la traducción. Cuando no se conoce la verdad, es decir, cuando no se conoce el uso directo, no se puede captar la ironía. Es decir, para captar que algo no se está utilizando de manera directa hay que conocer muy bien cuál es esa manera directa. Para captar que algo se está saliendo de la pauta hay que conocer muy bien la pauta, porque si no, no se capta. Es decir, no podemos olvidar que no solo lo cómico, sino
toda la ironía. La quiebra de un estilo solo se puede conocer cuando se conocen todas las reglas del estilo, y un estilo en arte es como más fácil, ¿no? O si es un código de conducta o de vestimenta o algo así, es decir, esto es mucho más fácil, claro. Un lenguaje filosófico o casi toda una línea de pensamiento, si no se conoce muy bien cuál es la pauta, es muy difícil ver que algo a lo mejor se está saliendo, que no es parte de la pauta, que se están mezclando elementos, que está haciendo, bueno, por así decirlo de una manera un poco burda, que está haciendo un poco cosas raras, ¿no? Y esto quizá también podemos hablar un poco al final, es decir, si nunca se ha estudiado muy bien cuál es el lenguaje típico en filosofía, o bueno, qué sería la norma, de repente detectar que Nietzsche se está saliendo de la norma porque está introduciendo cosas que pertenecen a otros géneros o a otros género va siempre ligado a estilo o a subgénero y a función del texto y a ritmo y a una serie de cosas. Si no se ha estudiado muy bien cuando eso no tiene importancia, pues es muy difícil saber que de repente tiene importancia. Es decir, el propio estudio del lenguaje o del estilo o de la parte más física y más concreta del lenguaje es algo bastante moderno. Entonces, si ya es moderno en literatura, en filosofía, desde el punto de vista filológico, pues encima aplicado a alguien cuyo pensamiento tiene tanto peso, pues claro, digamos, es más, resulta más extraño todavía, ¿no? O de repente pues se ha dejado más de lado, porque claro, tampoco da tiempo a todo en la vida. No hay totalidades posibles. Bueno, hemos visto este elemento fundamental para captar lo cómico y para captar la ironía. Hemos visto cómo es la distancia y esta es realmente la clave de la ironía romántica. La ironía romántica, esto lo describe Schlegel y lo describe también Jean-Paul, entienden ironía en su sentido etimológico más general, que significa simplemente distanciamiento. O sea, distanciamiento. Es decir, es una perspectiva que simplemente plantea que a todo mensaje, a toda tesis, pues se le puede plantear su contrario. Esto enlaza con toda la línea de pensamiento dialéctico de la filosofía alemana, es decir, se remontaría, yo que sé, a Fichte y mucho más atrás, es decir, esa idea de que a todo mensaje se le puede oponer su contrario. Entonces, la ironía romántica, llamado así, o sea, romantische Ironie, es un término acuñado por Friedrich Schlegel, surge como manifestación de esta primera quiebra de la fe en la modernidad, de la que hemos hablado, y esta desconfianza en la obra de arte como reflejo de la realidad y como mensaje que expresa una verdad universal. La obra de arte en el romanticismo y a través del distanciamiento empieza a reflexionar sobre sí misma. Esto también lo ha dicho Carmen, algo así, hablado del lenguaje que reflexiona sobre sí mismo, etc. Algo así. La ironía romántica consiste, en términos muy generales, en quebrar la ilusión artística mediante algún tipo de recurso de extrañamiento que nos obligue a tomar conciencia de que somos sujetos contemplando un objeto. Ni el objeto es la verdad absoluta, ni nosotros somos capaces de percibirla. Solo es un fragmento de esa realidad o de esa totalidad, que es la palabra que has utilizado tú. Y entonces, aunque no vayamos a ser capaces de extraer tampoco más que nuestra propia conclusión en el mejor de los casos, al menos sí que podemos cuestionar que esa ilusión que nos producía el objeto no es el mensaje de la verdad, no es lo creíble, no es la reproducción perfecta del mundo, que sería un poco el mensaje de la clásica o del clasicismo o de la ilustración. Entonces, bueno, en literatura es donde este tipo de ironía se da antes, se da en primer lugar, y es donde resulta más fácil de reconocer, y bueno, hay una serie de técnicas que esas sí que están muy estudiadas. Lo primero sería la mezcla de registros que no se corresponden. Esto ya está en Aristófanes, es decir, usar un lenguaje muy pomposo para decir algo que es una banalidad, o de repente en un discurso muy serio introducir una mezcla o una caída, lo que se llama bathos, una caída al lenguaje, bien al lenguaje o bien a una práctica de algo, a un elemento cotidiano. Pero entraría también todos los juegos con los distintos niveles de ficción, las referencias autoriales, lo que se llama mise en abîme en literatura, todos estos juegos de el relato dentro del relato, el discurso dentro del discurso, que en realidad también tienen
precedentes, ahí tenemos el Quijote, pero que en el romanticismo ya llegan a su extremo. Incluso aparecen también en el teatro, cosa que no es tan frecuente. Bueno, en la comedia griega está, porque los griegos lo habían inventado ya todo, pero la idea de que un personaje del teatro se dé la vuelta y hable con los espectadores, es decir, eso también es una ruptura de la cuarta pared. Todas esas quiebras del lenguaje artístico que bueno, están en Schlegel, en Jean-Paul, en Tieck, en Eichendorff, en todos los que hemos visto. Entonces, la mayoría de las veces estos recursos de distanciamiento no están vinculados a lo cómico, no están en modo alguno vinculados a la risa. Bueno, puede haber un poco cierta satisfacción, cierta complicidad con el receptor o con el lector o con el espectador, pero simplemente lo que hacen es hacer patente la índole artificial, la naturaleza artificial del producto artístico o del lenguaje artístico. Claro, al mismo tiempo, el artista, el que está utilizando ese lenguaje, sí que está poniendo de manifiesto también, bueno, quizá cierta superioridad, por lo menos con respecto al espectador, porque él sí es capaz de jugar con todos esos lenguajes, no es capaz de representar, sí, o sea, no es capaz de representar la totalidad, pero sí es capaz de representar cómo es imposible representar la totalidad. Lo he dicho de una manera un poco retorcida, pero en realidad es eso, ¿no? Y claro, aquel lector o aquel espectador que sea capaz de compartir con él, que tenga esa complicidad, digamos, en la mentira, bueno, pues puede experimentar la misma satisfacción de humor, la misma sensación de satisfacción que se produce en la risa y en lo cómico. Por eso existe el concepto de ironía, pero no debe entenderse como risa, porque hay muchos tipos de risa también, es una especie como de satisfacción, bienestar, de, bueno, compartir que ha sido capaz de verle el truco y de ver el mismo truco que está utilizando el artista. Bueno, no quiero retrasarme demasiado, pero para hablar de la ironía nietzscheana hay que tener muy presente, como decía antes, que este recurso de la ironía requiere un dominio absoluto del correspondiente lenguaje y sus técnicas. Solo cuando un lenguaje se domina al máximo es cuando se pueden hacer bromas, ¿no? Uno no solo puede hacer bromas en otro idioma cuando lo domina al máximo, solo se capta la ironía y solo cuando uno puede mirarlo desde fuera y quiere hacerlo. Es decir, Nietzsche es un enorme conocedor del romanticismo alemán, de todas las tradiciones, por así decirlo, que expresan la verdad. Entonces, solo entonces puede darles la vuelta irónica y expresar, no lo contrario, sino expresar que no son la verdad. O sea, no quiere decir lo contrario de la Klassik, ni lo contrario de Goethe, ni lo contrario de del Bildungsroman, sino simplemente ver que eso sencillamente es una ilusión, o es un código, o es una convención, como tantas otras. ¿Cómo detectamos entonces qué es lo que sería la ironía de Nietzsche? O sea, ¿dónde detectamos esa ironía? Pues precisamente en la mezcla de géneros y en la mezcla de estilos. Volviendo un poco a la teoría, en nuestra definición teníamos la idea de que la ironía se expresa con una entonación especial, ¿no? Bueno, otro de los grandes teóricos de la ironía, que es Quintiliano, decía, y cito, la ironía se hace evidente al entendimiento, bien por su forma de decirla, bien por el carácter del que habla, bien por la naturaleza del tema. Si alguna de estas cosas no está conforme con las palabras, resulta de inmediato evidente que la intención del hablante es distinta de lo que dice de hecho. Es decir, la forma no se corresponde del todo con las palabras. Otros teóricos hablan de pistas estilísticas, contraste de estilo. Bueno, en Brecht habla de efecto de distanciamiento, ¿no? Verfremdungseffekt. Hay otros teóricos que hablan de contraste en la textura, que yo creo que textura es una palabra que no se usa mucho, pero nos vendría muy bien usarla porque tiene que ver con texto, ¿no? Entonces, es decir, la textura, este tejido, esta tela, no se corresponde al modelo que me está haciendo con él, ¿no? O sea, eso y es que muy visual. Eso es lo que se detecta en Nietzsche. Entonces, otro teórico del lenguaje que se llama Harald Weinreich, que tiene una obra maravillosa que se llama La lingüística de la mentira, él habla de señales de la mentira o marcadores de la mentira. Entonces, en Nietzsche tenemos
como lo que yo me atrevería casi a llamar un poco como señales de la ironía o marcadores de la ironía. Y precisamente, y con esto yo ya redondeo y termino, los marcadores, o sea, ese efecto extrañamiento, el V-effect es el efecto de extrañamiento en Brecht, que es cuando en teatro encontramos un cuerpo extraño, un marcador, una cosa que nos dice, ups, esto no es lo que estás viendo, cuidado, que es una pieza de la totalidad, no es la totalidad. Pues en Nietzsche yo pienso que esos marcadores de la ironía, o como los queramos llamar, esas señales de la ironía, están precisamente ligadas a esa mezcla de géneros que a su vez está ligada a una mezcla de estilos. Normalmente un género, o sea, un género o un subgénero, ¿no? En teatro tiene una función determinada y tiene una serie de elementos estilísticos que hacen que esa función se cumpla de una manera directa. Todos los textos lo tienen, esto es pura lingüística del texto. Para que la función directa de un texto se cumpla, pues su forma tiene que ser lo suficientemente transparente para que eso se entienda, es lo típico, ¿no? Yo qué sé, unas instrucciones pues tienen que tener una forma clara y una función y un estilo y un ritmo. El ritmo quizá no es tan importante, pero una longitud de frases, es decir, todo eso al final está vinculado de manera que ese mensaje, esa intención se cumpla. Dentro del teatro hay también convenciones con respecto a la función de los distintos tipos de teatro, sus funciones, y en la poesía mucho más. Entonces, la mezcla o el uso extraño o el uso atípico de estas convenciones es lo que en Nietzsche nos marca ese distanciamiento. ¿Qué pinta? Es decir, podemos llamarlo cuerpo extraño o uso extraño, y yo creo que con eso ya tendríamos otro hilo del que tirar y hacer otra ponencia el año que viene, o quizá enlazaría con la que desde el año pasado de un uso del lenguaje que no es el que se espera en filosofía, porque él utiliza muchas veces el elemento del ritmo. Tú hablaste, me acuerdo, incluso del elemento de la tipografía, es decir, son cuestiones o son parámetros que, bueno, son estilísticos, pero son de género. O sea, esto aquí, género y estilo, en realidad es que son dos cosas que no se pueden separar. Ese uso que él hace, de repente es lo que te hace sospechar que pinta, incluso dentro de la propia poesía, un metro corto, o sea, un ritmo rápido, un verso muy corto, para hacer lo que en alemán se llama Gedankenlyrik, o sea, lírica filosófica. Si el metro corto es propio de lo popular y tiene un ritmo rápido, como si ese pensamiento, que se supone que es algo profundo y sesudo, va muy deprisa, ya te está diciendo que ahí está pasando algo. O porque no es lo habitual, no tiene el peso, no tiene la textura, no es de la tela ni del que le corresponde, ¿no? Entonces, en Nietzsche, él constantemente mezcla o introduce, o, como ha dicho Carmen también, porque considera que no son cosas que se puedan separar, porque no acepta esta separación en cajoncitos, está como utilizando, por así decirlo, materiales para construir cosas que no son los habituales, ¿no? Está construyendo un discurso filosófico con los materiales de la poesía, con la textura, con el tejido de la poesía. Está construyendo a veces incluso poesía con piezas que pertenecen a la filosofía, y de alguna manera lo que hace es relativizar o un poco poner en duda el mensaje de todos si solo miramos esa pieza. Y ahí casi enlazo un poco con el final. Esto es la gran herencia del romanticismo y esa es la gran herencia de Heine. Lo entendemos si nos distanciamos, si tenemos la postura irónica y vemos el conjunto de las piezas, las texturas y los usos. Si cogemos una pequeñita, puede ser que encontremos un mensaje muy dogmático o encontremos algo con lo que no sabemos ni qué es, porque nos pasa en poesía a veces, de decir esto no puede ser serio, esto, como no tenemos PowerPoint, yo creo que si acaso luego leemos alguno, pero lo quitamos. Esto parece una canción popular. ¿Qué pinta esto inserto dentro de una obra filosófica? Él mismo lo dice muchas veces, yo necesito la ligereza, la distancia de la poesía para después poder volver a mi línea de pensamiento. Necesito caminar, necesito algo mecánico para después volver a elaborar algo metafísico. Entonces, claro, no podemos
quedarnos con la pieza suelta, a veces porque nos daría el mensaje equivocado y a veces porque realmente esa pieza suelta no sabemos cómo interpretarla, o no sabemos qué pinta de alguna manera en el conjunto. Eso muy poquitas veces tiene una vinculación con lo cómico, o sea, con que son elementos cómicos y de repente no sabemos qué hacer con ellos, y es el caso de poemas. Pero en el caso del ritmo va mucho más allá y claro, no produce comicidad sino solamente extrañeza, solamente distanciamiento, ¿no? Y eso sería, hoy se ha perdido aquí, la conclusión. Esa sería esa herencia del romanticismo, y enlazo con Carmen, cómo refleja él de una manera global la imposibilidad de reflejar la totalidad. Pues así, ¿no? O sea, un poco como uniendo esos fragmentos. A mí me gusta la palabra mosaico a veces, porque al mosaico se le ven las uniones, ¿no? Se le ve el cementillo que hay ahí en medio, ¿no? Entonces, a veces en ese mosaico hay piezas de texturas que no son de la misma, y el mosaico completo, por supuesto, que tiene como diversas texturas y diferentes estilos, y bueno, eso estaría muy relacionado con los estilos, pero bueno, los estilos serían un poco como los ejemplos, ¿no? Diferentes de esas piezas que tenemos, y esa es la forma, pensamos más, de predicar con el ejemplo, porque ¿cómo va a hablar de la revolución del estilo si no es utilizando un estilo que a su vez es atípico? Pero claro, no puede hacerlo de manera dogmática, entonces estamos con una especie de paradoja constante. Eso es lo que yo creo que es la gran herencia de Heine, que es el que más lo hace esto, con la diferencia de que Heine todavía se mantiene dentro de lo que sería literatura. Nietzsche está un paso más allá, que es que encima es filosofía, es pensamiento, y entonces es todavía mucho más complicado. Yo lo voy a dejar aquí para que pueda enlazar un poco, si acaso, Carmen, con el estilo y un poco con alguna pregunta, pero sí que quiero dejar abierto quizá luego al debate y a preguntas también, que también implica, es decir, esta nueva un poco interpretación o visión de Nietzsche, que está muy vinculada al elemento de la ironía, implica también una nueva forma de abordar la propia lectura. Es decir, en la ironía en la ironía es fundamental que el lector, es decir, es fundamental el papel del receptor, por así decirlo. Y eso también se trata de adquirir una personalidad propia. Ya el artista no suelta ahí un dogma para que el que lo recibe pues se lo crea y ya está, sino al revés, o sea, le transmite bueno, pues esa visión incompleta de la totalidad para que el otro extraiga su mensaje. Entonces, también la forma irónica, digamos, de abordar ese mensaje tiene que ser diferente, porque si no, no se va a entender, ¿no? Entonces, eso es algo que pienso que sí que es... esa es la gran revolución, en realidad, del romanticismo alemán y de la ironía romántica. O sea, lo importante del fragmento es eso, al final, también, ahí ya no hay vuelta atrás, ahí ya el papel, o sea, es el receptor el que tiene que desarrollar su pensamiento crítico, y solo de esa manera se puede transmitir, porque una forma dogmática de decirte cómo tienes que desarrollar el pensamiento crítico pues no funciona, porque se está contradiciendo a sí misma, ¿no? Entonces eso sería un poco como también es un reto enfrentarse a estos textos con conocimiento de causa de lo que está haciendo con el estilo, con el ritmo y con el lenguaje. Claro, aquí vamos a dejarlo porque sería otro tema, pero aquí el problema es la traducción. Porque claro, ¿cómo haces eso en un texto traducido? O sea, bueno, claro, vas haciendo lo que pone el texto, pero claro, eso no es tan fácil, y sobre todo también hay que saberlo para poderlo hacer como con cierta seguridad, ¿no? Y eso es lo que ahora también está planteando en el grupo de investigación, un poco eso, decir, oye, cuidado que aquí hay un ritmo de bajo ternario, ¿no? Entonces aquí hay un ritmo, yo que sé, de vals. A ver, manténlo, porque eso es importante, ¿no? Entonces eso yo creo que es un poco... Bueno, aquí menos mal así Nietzsche nos da para otro siglo más de debate. Si me permites, voy a enlazar muy brevemente, sí, voy a reducir muchísimo mis apuntes sobre el estilo. Solamente quería incidir en algo que me ha encantado, estaba escuchándote absorta, precisamente por lo que estabas diciendo de la ironía y del distanciamiento, de ese diálogo que Nietzsche establece con el lector, consigo mismo, y que
que otros han llamado multiperspectivismo. Bueno, también, ¿no? sí, Entonces, sí, que sería en no lo he parte dicho. eso, es salir de sí fuera y salir de sí mismo, verse desde fuera, ver los textos desde fuera e ir contestándose y contradiciéndose a todo lo que está diciendo Nietzsche. Eso también se manifiesta, o sea, como una estrategia, como una estructura, como ironía romántica, como algo muy sano también desde un punto de vista filosófico y necesario para una argumentación, pero también estilísticamente o en cuanto al ritmo se ve reflejado en sus poemas y en sus textos filosóficos, ¿no? Estamos comentando antes, lo ha dicho Isabel muy bien, de qué forma Nietzsche aúna la filosofía y la poesía en sus textos filosóficos. Quería hacer un apunte aquí con respecto a la crítica que Nietzsche, o simplemente repetir la crítica que Nietzsche había escrito sobre la forma o sobre la escolarización y sobre la forma que tenían de introducir el estilo en las escuelas alemanas, en las universidades, en las escuelas, en la forma en la que se enseñaba a la gente, es decir, la enseñanza. Hay muchos manuales de estilo a finales del XIX, se empieza a haber una preocupación sobre cómo escribir, cómo se tenía que escribir, y precisamente lo que hace Nietzsche también es escribir sobre unas formas que había muy estipuladas, de decir hay que escribir de esta forma y no de otra. Esto también tenía una incidencia en el discurso filosófico, tenía que ser serio, tenía que ser austero, no podía tener ningún adjetivo de más. ¿Qué hace Nietzsche? Pues evidentemente se lo carga de una forma consciente también como una crítica más a un sistema de escolarización con el que no estaba de acuerdo, con un adoctrinamiento en las escuelas con el que él no estaba conforme, como una manifestación más de esa crítica epocal, cultural, que persistía en los colegios y en esas instituciones de enseñanza que él veía como lo peor de la sociedad. Bueno, aparte, esto también decía que se manifiesta en el estilo también de sus poemas, en tanto que, y esto él es consciente evidentemente, en cuanto que al dotar de tono, al versificar una enseñanza, se convierte en algo dogmático. ¿Cómo? Y decía él, ahora mismo aquí no tengo la cita, pero él decía en alguna ocasión, ¿cómo contradecir un tono? Una idea se puede contradecir, una idea se puede rebatir, pero la música no, y menos aún una enseñanza que está encerrada, que está encorsetada en una verdad corporal, por así decirlo, como llega a ser la que nos produce, o la sensación que nos produce un verso. Eso no se puede contradecir, con lo cual el lector asume como propias incluso unas verdades que él está corporizando gracias a la música, que él está a la música del ritmo que decía Isabel. Como el lector, la lectora los está haciendo propios gracias a esa musicalidad y lo está corporizando, lo está haciendo cuerpo suyo. Contra eso no se puede rebatir, con lo cual estaba convirtiendo esos pensamientos en dogmas, como repetimos la palabra, que gracias a esa musicalidad, gracias a ese ritmo. Es decir, gracias a los recursos de la poesía que no son, que vienen a resumirse casi en la repetición, porque el ritmo no es otra cosa más que repetición y podría decirse dominación del tiempo. Una dominación del tiempo de la que Nietzsche es consciente como músico también y que revierte también en la oralidad de los textos, una oralidad que vuelve a incidir en esta corporalidad. Y bueno, pues estas dos aquí ya son las claves del estilo de las que quería hablar, pero que ya estoy resumiendo. Una sería la corporalidad, oralidad, la otra la poesía de los textos, y esto es también algo novedoso en Nietzsche, de qué forma él hace poesía con un discurso filosófico que estaba encorsetado y del que no se podía salir. Que se nota en las marcas tipográficas, en un uso particular de la ortotipografía, que llevaba a que el texto se pudiese leer, se pudiese interpretar incluso como una partitura musical. Nietzsche dejaba muy claro cómo leer los textos, cómo esos textos deberían de ser ya no leídos, sino musicalizados, proferidos, lo que comentaba antes del ejercicio de la palabra. Se trata de cómo esa palabra se corporizaba, incidía en la vida real, incidía también en el lector, que la hacía propia. Por último era el tono, a lo que quería hacer alusión. Un tono nuevo,
que contrastaba evidentemente con esa supuesta y necesaria no es tranquilidad la palabra, a ver si lo tengo por aquí porque si no, no me va a salir. Humildad, con la humildad que se requería en todo tono filosófico. Ustedes conocen los textos de Nietzsche en los que empieza a decir ¿por qué escribo tan bien? ¿Por qué soy tan inteligente? ¿Por qué, warum ich so gute Bücher schreibe? ¿Por qué escribo tan buenos libros? Esto también contradice todos los preceptos de humildad y de objetividad que eran necesarios para la prosa filosófica o para una prosa académica, si se quiere así. Ya lo saben ustedes, Nietzsche es antiacademicista. Con esto, con estas tres claves del estilo, ¿paso Isabel? No, simplemente voy a terminar leyendo dos estrofitas del Vogelfrei, del príncipe Vogelfrei. Una cosa que también, claro, como toda tesis tiene su antítesis, cuidadín con la música, que la música se presta a ser más dogmática que nada de este mundo, precisamente por, ya como viene en forma de lead, me embeleso y a la cuela cualquier cosa. Nietzsche es tremendamente irónico, en ese sentido, en sus poemas, porque es muy consciente, es decir, la música es un elemento distanciador y el ritmo en su poesía, pero mucho cuidado, eso no quiere decir que el mensaje dogmático esté en la música. Aquí hay muchas veces una interpretación errónea de la propia música romántica, de Heine más que de nadie, porque además está muchas veces musicalizado como lied, o llegó muchas veces a través del lied, en música de ironía como en cualquier otra arte. Lo que pasa es que no conocemos tanto el código como para darnos cuenta. Pero eso de que la cosa venga con música, el lenguaje, los sentimientos, etc., eso más allá antes de Beethoven deja de ser creíble. Es decir, en esa misma quiebra del romanticismo. O sea, él mismo es muy consciente de que en música eso también pasa, porque era un gran músico y lo conocía muy bien. Entonces, no el proclamar algo con ritmo solamente sería también algo dogmático, es decir, a su vez ese ritmo lo contradice, o sea, no es por contradicirte a ti, sino al revés, ¿no? O sea, hay que darle otra vuelta, cuidado que ese ritmo tiene una función y sus textos tienen que ser declamados, pero a veces luego cuando lo declamas te encuentras cosas que tampoco son simplemente, bueno, proclamarlo, pero ahora con música, ¿no? Entonces, si queréis acabamos con un trocito de El príncipe Vogelfrei, para que se vea un poco cómo, y vais a ver lo del cuerpo extraño, cómo en este poema, que es muy bonito, maravilloso, de pajaritos y tal, romántico y demás, hay palabras extrañas. Están en el original, es decir, utiliza palabras de registro bastante coloquial para lo que sería eso, y utiliza sospechosamente muchos diminutivos. El diminutivo en alemán no se utiliza, casi, más que los niños muy pequeños. Entonces, de repente encontrar un poema maravilloso, rítmico, áudio, lleno de diminutivos, es muy sospechoso. O sea, está como, de nuevo, ¿no? Encontramos tropezones. Pero bueno, es justo él lo que hace. Bueno, es el final donde él, bueno, pues él en realidad está, yo creo, un poco proclamando su propia poética, ¿no? Dice, amo surcar el aire con las alas, volar siguiendo a cualquier avecilla. Bueno, avecilla ya es un poquito así. Está diciendo un poco como que lo que le gusta es realmente el distanciarse de todo y volar con libertad es lo que le permite luego, bueno, por lo menos transmitir un mensaje coherente consigo mismo. De sensatez, bueno, Vernunft en alemán, qué cosa más mala y fea, o sea, en alemán dice ein böses Geschäfte, o sea, qué negocio más chungo, con perdón por la expresión, y además quedará en vídeo, lo cual es un horror. Pero, es decir, eso no es un término ni una expresión que pinte nada en un poema con rima, pero está ahí, ¿no? Es decir, la propia poesía y la propia música tiene cuerpos extraños porque son del lenguaje que quizás esperaríamos en el texto filosófico o en el ensayo académico, ¿no? Geschäft, que es negocio, es una palabra que encontraríamos en el lenguaje filosófico. Y luego dice, sensatez y lengua dan tropezones, o sea, Stolper en realidad, ¿no? Sensatez y lengua dan tropezones, volar me otorgó fuerzas nuevas y me enseñó cosas más bellas, el canto y las bromas y las canciones. O sea, él mismo dice Scherz, que lo conocemos por scherzo. O sea, él me enseñó a hacer bromas, me enseñó a ser irónico y me enseñó, bueno, a que eso también tiene su función. Y bueno, no pasa nada, ¿no? Dice, bueno, prestarle pues, a mi canción oídos, sentados en silencioso círculo a mi alrededor, y luego dice, pajaritos bellos.
Es decir, sentaos pajaritos que os voy a contar un cuento. Es decir, esto es un poco sospechoso también, ¿no? Entonces, vemos como constantemente hay estos elementos irónicos de levantar la ceja, ¿no? Es decir, esto, pero parte del dominio absoluto, y en eso enlazo con Carmen, del dominio absoluto de todos los registros del lenguaje y de todos los códigos y de todas las funciones de esos códigos. O sea, realmente lo puede hacer porque los domina todos. ¿Qué es lo difícil para nosotros? Pues realmente entenderlo, porque no los dominamos todos ni dominamos lo que quiere decir. Entonces, es a veces muy difícil ver eso de hasta dónde lo está diciendo. O sea, no es él mismo está cuestionando su propio discurso, o te está sacando del discurso para que por lo menos pienses qué es lo que quiere decir con él, ¿no? Y eso es un poco el reto y la idea esta de los géneros, ¿no? Es decir, esto hay ¿dónde estamos? No sé dónde estoy otra vez, me tengo como que reorientar constantemente en el género, en el lenguaje, en el estilo. O sea, te está constantemente obligando a plantearte en qué punto estás, ¿no? Y al final el único que funciona es el situarte fuera. O sea, el único punto que al final, cuando no sabes qué hacer, por lo menos a nosotros lo que hacemos es traducir, lo único que te soluciona es irte fuera, a la distancia y verlo desde fuera. O sea, es muy curioso, ¿no? Por eso lo de ironía y demás, eso es tan importante. Solo te funciona si lo ves, te funciona. Solo a veces te da la pista el salirte completamente y mirarlo desde arriba, bueno, más allá del bien y del mal. O sea, un poco una idea que también era muy suya, ¿no? Hay que mirarlo por encima de todo lo que es convencional, ¿no? Que tienes que salir para poder ver algo. Ya no me rollo más que no te dejamos hablar. Bueno, muchas gracias por las dos magníficas charlas. Yo creo que este tema es muy importante y fundamental para entender bien a Nietzsche, porque claro, Nietzsche no es un filósofo en sentido tradicional, es decir, su forma de hacer la filosofía no es simplemente seguir la misma estructura de los filósofos tradicionales. Y justamente por la diversidad de sus géneros literarios que usa Nietzsche, distingue entre los filósofos. Y también, claro, por eso tenemos como todos estos años luchando para poner a Nietzsche en el terreno de filosofía. Pero yo creo que también es muy importante tener una mesa, no sé si por primera vez, que es una mesa de 3 filólogas, si no es la primera será la segunda, que sobre todo que tenemos 2 filólogas especialistas en el romanticismo, que es la época que tiene tanta influencia en Nietzsche. Bueno, a mí me parece muy interesante el tema que habéis dicho sobre el lenguaje y sobre todo el lenguaje conceptual, que no hay una totalidad, no solo hay fragmentos, que has dicho, has citado de Geber, ¿no? Y también que Isabel ha dicho que esto es muy propio del romanticismo de la época. Entonces yo creo que Nietzsche justamente está haciendo lo mismo, es decir, Nietzsche ha puesto esto de este experimento de meter el sentido de la época en su escritura, como un experimento de los géneros literarios. Los fragmentos justo se muestran muy bien en los aforismos. Todos estos los aforismos tratados, que son estructuras no continuas, sino fragmentarias. Y a mí me parece muy interesante también este tema de ironía, y me gustaría que desarrollas un poco el distanciamiento, porque claro, a mí me recuerda el distanciamiento, me recuerda el tema de la soledad, que habla mucho Nietzsche, sobre todo en Ecce Homo, en su biografía, que siente la necesidad de volver constantemente a la soledad para reflexionar bien las cuestiones, ¿no? Bueno, sí, claro, o sea, distanciamiento en Alemania cuando se usa, que en realidad la palabra exacta para traducirlo sería extrañamiento, que es Verfremdung. Fremd es lo ajeno, ¿no? Es un poco, el distanciamiento es cuando tú te das cuenta que algo te resulta ajeno, que te resulta raro, ¿no? Que te resulta extraño. Quizá no tiene tanto la propia palabra la idea de soledad. Hombre, yo creo que sí que enlaza muy bien con, quizá con lo que dices esto de la soledad, porque solo uno mismo puede
hacerse al final su imagen incompleta de la totalidad, pero es un poco como, eso en el fondo está en el pensamiento protestante también. Al final nadie te puede decir cuál es la verdad, cuál es el mensaje, en principio porque tampoco la mente humana es capaz de captar eso, pero al final eres tú el que has de extraer tus propias conclusiones o tu propia visión, tu propio mensaje, y eso solo lo puedes hacer tú mismo, para ti mismo, y claro, en ese sentido en soledad, ¿no? Entonces ahí más bien lo del distanciamiento irónico sería el paso anterior, ¿no? El cuidado, date cuenta que aquí está pasando algo y ahora tú, a partir de ahí, ponte a reflexionar, ponte a pensar y extrae tu propio mensaje. O sea, la palabra distanciamiento quizás es un poco el problema de la traducción, sería extrañamiento, que es que a mí no me gusta mucho en español, y en realidad ironía sí que se traduce así, o en la risa, el distanciamiento, pero no necesariamente implica soledad. Lo único que, claro, su procedimiento al final sí que el resultado es que es solo uno mismo, para sí mismo, y él también, y el lector puede realizar ese proceso en su cabeza. Bueno, no hay un dogma, no hay una moral que ya te den precocinado y dicho, que simplemente pues te puedas creer, como se cree en el grupo, ¿no? Y ya está. Pero la palabra en sí no lo tiene. Y esto de ver bien en la misma época, sacándose fuera, tiene que ver, tiene un sentido de parodia al romanticismo. Es que no, a ver, romanticismo, o sea, el romanticismo entendido como época, la clave del romanticismo, del alemán por lo menos, es esa quiebra de la Ilustración, es así. Como recurso a lo que se consideran los tópicos del romanticismo, o sea, el amor, el bosque, la nocturnidad, la fantasía, el sueño, todas esas cosas, o sea, lo que serían tópicos románticos se parodian efectivamente, precisamente para ponernos en tela de juicio, claro que sí, o sea, lo que serían recursos, ahí sí, muchas veces hay un elemento de parodia. En la poesía de Nietzsche, en la de juventud sobre todo, estamos viendo que hay muchas veces parodia. Igual parodia hay que tener cuidado, que tampoco necesariamente está asociada con lo cómico. Una cita, o sea, parodia también puede ser citar a otro, y una cita de otro dentro de un texto también es un recurso de extrañamiento, también es un recurso de distanciamiento, ¿no? También es una textura ajena. Yo estaba viendo en los primeros poemas, primero es apropiación del tono romántico. Pasan unos años hasta que empieza ya a parodiarlo, pero en esos primeros poemas, cuando él es jovencito, y es con lo que estamos ahora, hay yo lo que veo es una identificación, una adopción de ese tono del que estás hablando, para que luego sí que va a parodiar y que perfectamente, pero que sí que lo necesita y lo hace suyo para manifestar una serie de sentimientos y una desesperación o unas y de una forma consciente también situarse en una tradición romántica para decir, y yo lo continúo aquí, yo también me siento romántico en estos momentos. Acojo este modelo de Eichendorff para expresar mis propios sentimientos. Me viene muy bien porque para expresar, pero es el jovencito. Bueno. Sí, o sea, con romántico hay que ver un poco eso, o sea, lo que sería romanticismo entendido como estilo romántico o algo así, pues digo como que, porque en alemán, si el romantismo alemán empieza a asociarse como el bosque, los cuentos, los Grimm, pero claro, en filosofía o ironía romántica ya es otro término, o sea, para mí más eso, romanticismo es en ese sentido como, en realidad es quiebra de la Ilustración, ¿no? O sea, un poco, a veces, bueno, simplemente es el concepto, ¿no? O sea, cuidado, si estamos en el plano de escribir estilo o de... Exactamente, este tono pesimista que ha cogido la literatura secular, ¿no? De hecho, este distanciamiento se refleja mucho también en la literatura del dadaísmo en el siglo XIX, el tema de la máscara. Claro, también. Claro, también es la idea de que nada es verdad, o sea, no es verdad, todo es una especie de envoltorio, ¿no? Entonces sí, claro, ahí también es otra de las líneas a las que va a parar, sí. Pero vamos, la idea de ironía romántica, o sea, eso de quiebra en realidad de Schlegel, ahora yo no recuerdo de qué año es el fragmento de Schlegel, pero vamos, será muy pronto del siglo XVIII, o sea, será 1800 poco, antes del 30 seguro.
Eso te iba yo a decir, digo, por ahí andará, por el 15 o así, que en realidad casi es la fecha de la publicación de los cuentos de los hermanos Grimm. O sea, el romanticismo alemán es que casi como que el nacimiento está vinculado a su propia puesta en duda, ¿no? O sea, está como muy unido en realidad pero bueno, también es por la propia historia de alemán, o sea, de la literatura alemana. Sí, tenemos como media hora para el público. Si alguien tiene una pregunta. Bueno, ante todo, daros las gracias, me ha encantado la sesión. De hecho, me ha hecho pensar mucho, Isabel, con el tema de la ironía. Estoy un poco despistado, un segundo. Me has hecho pensar mucho, ¿no?, el tema de la ironía y el distanciamiento, porque sí que es verdad que Nietzsche es irónico y no puede dejar de serlo, porque está constantemente haciendo crítica de los lugares comunes. Claro. Es decir, Nietzsche detecta inmediatamente dónde está operando un lugar común que congrega a la gente, ¿no?, que digamos que banalmente se propaga por la sociedad, ¿no?, y inmediatamente te da el modo de dinamitar, ¿no? Y en parte esa ironía es un elemento más de esa... Y eso tiene mucho que ver también con el dandismo, es decir, el dandy siempre decía cosas, digamos, a contrapelo. Es decir, decía, por ejemplo, hay un montón de anécdotas, ¿no?, pero en las que él conoce perfectamente cuál es el lugar común, es decir, el pensamiento convencional de sus interlocutores, ¿no?, y dice algo que gira la vuelta y al mismo tiempo le muestra a los interlocutores la banalidad en la que se mueve, ¿no? Es decir, como que el acto, la proferencia irónica produce al mismo tiempo un cuidado que aquí estáis hablando por hablar, estáis moviéndoos dentro del territorio del topo. Y además, de hecho ahora me he acordado de que hay un libro de Léon Bloy, que se llama Exégesis de los lugares comunes, que es también dentro de esta tradición finisecular, ¿no?, y es precisamente irónico en ese sentido, ¿no?, de cómo darle la vuelta irónicamente. Y claro, y esto me ha hecho pensar también en el tema de la distancia, ¿no?, el que se distancia, por ejemplo, Zaratustra abandona la patria, ¿no?, que es Heimat, ¿no? Es decir, abandona el Heimat, ¿no?, que supongo que como filólogos además que sois, sabéis la carga, ¿no?, que es abandonar el Heimat, ¿no?, es abandonar, digamos, el olor de las galletas que hace tu mamá. ¿Sabes? Y abandona la patria, sube, y allí es donde liba su sabiduría, ¿no?, es decir, lo hace desde el extrañamiento total, ¿no? Entonces, claro, todo esto va muy vinculado, la ironía con la genealogía, ¿no?, tienen digamos, un mismo lugar desde el cual se están efectuando, digo yo. Y nada más. Sí, no, claro, que lo que es importante, la propia definición de la ironía y del distanciamiento se vale, o sea, en la quiebra, lo que hace Heine es el maestro de eso. Para romper un lenguaje tienes que hacerlo con sus propios recursos, porque si te sales desde ese lenguaje no rompes, estás haciendo otra cosa. Entonces, para romper el topos lo tiene que construir primero, ¿no? Entonces, Heine lo que hace es eso, tiene que construir el poema romántico, el panorama romántico para echarle jarro de agua fría. O sea, para quebrar algo hay que construirlo primero, ¿no? Entonces, claro, Heine sí construye el lugar común para luego, porque si no, no estaría hablando del lugar común, estaría simplemente hablando otro lenguaje. Y eso está en la propia definición, o sea, la ironía en realidad es un uso de un lenguaje pero queriendo decir otra cosa, o sea, no necesariamente lo contrario ni humor, sino, o sea, lo usa precisamente para poner de manifiesto su carácter artificial, ¿no?, por lo menos su carácter dudoso. Entonces, claro que lo tiene que construir, claro que él tiene que conocer maravillosamente todos los topos del romanticismo porque los tiene que destruir. El problema es que el propio lector también los tiene que conocer para darse cuenta de dónde se está pasando de vueltas, ¿no? Y con Heine a veces pasa eso, no solo por las traducciones, sino en alemán. Tú tienes que conocer muy bien hasta dónde los adjetivos, o sea, cuándo los adjetivos ya empiezan a estar pasados de cursilería, digamos, ¿no? O sea, cuando ya esto es demasiado. Entonces eso es un poco a veces lo difícil, pero claro, la ironía se vale de su propio lenguaje, incluso en la del habla cotidiana, ¿no?, en su definición más burda de me encanta lo puntual que eres, a una persona que siempre llega tarde,
está dando el mensaje en el lenguaje directo, ¿no? Esa es la clave de la ironía, que digamos, la apariencia es buena, lo único que te tienes que distanciar para darte cuenta que es otra cosa, ¿no? Sí, claro, y además, estaba pensando en lo de los pajarillos, que la rodea, hermosos pajarillos, estás conmigo, ¿no? Claro, a lo mejor eso, como él también es un pájaro, ¿no? También se representa como pájaro. Claro, para una persona irónica, vivir entre los que son serios es muy pesado. Claro, pero entonces necesita pajarillos. Sí, pero no es lo mismo llamar a los otros aves, no es lo mismo llamar voy a vivir entre las aves que si dice voy a vivir entre las avecillas, porque avecillas ya son las aves, o sea, ya es el constructo romántico con un granito de arena en la rueda que me está diciendo, a ver, cuidado, que esto también lo está poniendo entre las aves. Sí, pero, sí, por eso te digo, claro, de buscar iguales, de gente distanciada, irónica, que es capaz de estar más allá del lugar común. Este fue el gran problema de Nietzsche. Nietzsche no tenía amistad precisamente por esto. Pero tal como te lo está diciendo, cuidado que esto también lo has de entender. Tampoco te lo voy a decir de manera dogmática, porque entonces estaría, digamos, contradiciéndome a mí mismo. Entonces, por eso exactamente, o sea, él no se va a vivir con las aves y con los flores, se va a vivir con los pajarillos, que no es lo mismo, ¿no? Las avecillas no son lo mismo que las aves, no es lo mismo, y no os lo digo sentados a mi alrededor. ¿Cómo lo interpretas entonces? No, avecilla, claro, es irónico, o sea, no es lo mismo, es un tópico del romanticismo con un granito que me está diciendo, cuidado, que él no se va al tópico del romanticismo como solución, se va a la visión distanciada de todo eso. Claro, eso lo he interpretado como un dirigirse a un tipo de... Como Nietzsche en cada obra siempre empieza diciendo que no tenga ciertas vivencias, sí, claro. Que no me lea porque no va a entender nada, ¿no? Sí. Es decir, que no haya pasado por esos procesos precisamente de extrañamiento y tal, que no me lea. Claro. Entonces, claro, yo pensaba, a lo mejor ese precisamente es su lector ideal. Bueno, pero... Por eso yo lo pensaba. Pero yo creo que la propia manera de decir, no puedo ser dogmático ni siquiera en eso. Claro, entonces, claro, sí son aves, son pájaros, pero luego dice, uy, este diminutivo, o sea, la ironía muchas veces simplemente sale de hacerte pensar, ¿no? O sea, yo soy también un ave, digo, pero es que estoy en diminutivo, ¿no? Entonces ya estás como menos convencido, ¿no? O sea, claro. O sea, simplemente muchas veces el distanciamiento simplemente es eso, ¿no? O sea, es como el dejarte ahí un granito de duda para también plantearte que, claro, si ya él te da la solución, pues entonces no puedes encontrarla tú. Entonces muchas veces son ese tipo de cosas sutiles, ¿no? Que es un poco, bueno, pues vale, no es lo mismo, exacto, ¿no? El mundo de volar con pájaros que volar con avecillas, pues no es lo mismo. O sea, todos vuelan, todos van, esto sigue siendo el resto del romanticismo y demás, pero bueno, tampoco es lo mismo volar en un endecasílabo, lo que hablamos otras veces, ¿no? Tampoco es lo mismo volar en un endecasílabo o en un eso que es, vale, y en ritmo de soneto, que en copla de 5 versos, dice, uy, pues muy serio no suena esto. Entonces, pero bueno, no quiere decir que o sea, tiene que construir ese lenguaje para quebrarlo un poco, y esa pieza le hace falta en el mosaico. Lo único que, claro, no está como, esta es la verdad, y entonces, bueno, ahora te la digo yo, y entonces te la digo de esta forma, que es la buena. Porque eso es lo que ya no vale, eso es lo que ya no es posible, ¿no? Eso es lo que decías tú. Una pregunta, pero él deja claro que está hablando de ironía, porque claro, hay gente, a mí me encanta el sentido del humor, pero hay gente que utiliza el sentido del humor, no lo digo independientemente de todo esto, que la verdad que no estoy suficientemente formada. Claro, para ir por entonces, si ya de por sí las cosas son complicadas, encima usas un doble lenguaje, un doble sentido para tal, entonces ya te piensas, a pesar que lo dejas muy claro, que te estoy gastando una broma, pero hay gente que te gasta una broma, independientemente de lo de digital, para no sé qué, para hacerte incluso para molestarte, no sé qué. Entonces, si se deja bien claro que la broma es la broma, lo serio es lo serio, forma parte del fantástico del humor, pero si lo que es complicado, por ejemplo, la enseñanza de Nietzsche y toda su teoría y todo eso, si encima utilizando doble lenguaje y no deja claro si es ironía o a veces voy en serio, mezclo ironía con no ironía, entonces es que ya me pierdo. O sea, Sí, no, y
iba a decir, no necesariamente, o sea, importantes, no necesariamente ironía asociar con lo cómico, o sea, esa es la cosa. O sea, muchas veces, o sea, no es ni que no lo digan serio. O doble que no, sentido, doble bueno, significación de no sé qué, o sea, tal cual, pero se deja claro que está hablando irónicamente es que o que o está intentando... Eso depende del lector. Pero, la forma no perder, pero incluso hacer, ya digo, que en la vida corriente a veces con la ironía, vamos, que maldita la ironía, ¿no? Claro. Entonces yo no sé si Nietzsche, porque no conozco lo suficiente su obra, entonces claro, es un peligro muy gordo, muy grande, ¿no? Claro. Es que el riesgo de la ironía es que depende del receptor, es decir, ahí está la cosa. Entonces, muchas veces, claro, sí, eso está ahí, pero es que está ahí en todos los románticos alemanes también. Entonces ahí la cosa es, o sea, más que quizá el que no lo diga en serio o que no sea válido, es como que tienes unos elementos de que no es una especie como de Biblia, de discurso, que al pie de la letra lo que dice es lo que dice. O sea, esa es quizá un poco la idea del distanciamiento. Pero claro, eso es la filosofía, es que eso es así. Bueno, y la Biblia incluso también, es decir, que lo que es típico de todos los románticos alemanes. Claro, si está en serio, está en broma, pues uno capta hasta el punto en que conoce ese discurso. O sea, muchas veces... Pues, pero bueno, también está en el Quijote, es la historia dentro de la historia, ¿no? Entonces, eso es un distanciamiento irónico. Entonces ya claro, ya esa historia no es tan absolutamente verdadera ni creíble, y simplemente a veces es el que uno sea consciente de que está leyendo una historia, no de que está leyendo la verdad universal, sino que estás leyendo algo, un cuento, algo que te están contando. Entonces, en el punto en que ya te lo está contando alguien, eso ya no es el reflejo absoluto de la verdad del mundo, porque ya ha pasado por lo menos por una persona que lo ha escrito y que te lo cuenta. Eso ya es una quiebra de la verdad, si lo quieres llamar así. O sea, no es que no hable en serio o no lo diga en serio, o no. Hay poemas donde realmente no sabemos por dónde cogerlos, yo por lo menos. Pero no es tanto eso, o sea, los románticos alemanes, que no sean serios, que quieran como crear confusión aposta, sino que exista esa conciencia de que el arte o el propio lenguaje no es la verdad absoluta del reflejo del mundo, que es lo que proponía a veces también la Ilustración, ¿no? Lo que yo llamo en el principio fue el verbo. Bueno, verbos hay 200, y es el verbo, palabra, no sé qué. Cuidado que esto, en el momento en que ha pasado por una persona que lo articula y por otra que lo recibe, aquí ya hay muchos filtros que no son la traducción absoluta de una verdad universal para todos. Es un poco eso, quizá, ¿no? O sea, esa es la quiebra del romanticismo, no tanto el que no lo diga en serio, ahora lo que he leído de repente todo esto es broma y me está diciendo lo contrario. O sea, eso es llegar muy lejos, ¿no? Yo creo que no, sino que es más un poco bueno, lo que decía Carmen, ¿no? Lo que decías tú, es imposible plasmar la totalidad, captarla, contarla y transmitírsela a otro, ¿no? Entonces eso es un poco lo que es moderno, ¿no? La quiebra. La ironía también implica entonces contradicción, porque si yo tomo una broma en un sentido y luego más adelante lo contrario también, bueno, como que se olvida de tal cual, no, claro, es todo lo que tengo de perdernos desde antemano y luego la contradicción en sí misma, ¿no? Claro, dices que la verdad la estamos buscando siempre y no parece y tal, pero está luego lo contradictorio y el perdernos y el irnos ya por no se sabe por dónde, claro. O sea, eso para un filósofo, pues no sé qué decir, ¿eh? Bueno, perdón por esta... No, lo único es no entender tanto, no, quizá, no entendáis, ironía como lo contrario, sino como que no es absoluto algo. O sea, que algo que dice no es absoluto, quizás mejor, ¿no? O sea, cuidado que nada es absoluto. En el arte. No es absoluto. Muy peligroso, pero es que a Nietzsche le gusta vivir peligrosamente. Sí. Y a nosotros más. Quiero destacar esa plurivocidad del sentido que hay en el propio lenguaje, la propia existencia, que no hay ninguna posibilidad de establecer significados y sentidos unívocos que valgan ya para siempre. Solo habría habido un filósofo en la historia. Si uno lo hubiera dicho todo claro, yo creo que necesitaba. O sea, quizás esa idea de lo absoluto, un poco quizá, que no lo habíamos dicho, ¿no? A lo mejor es como la idea, como ver una película, ¿no? Es como cuando estás viendo una película no significa que esto está pasando. Es decir, cuando estás viendo Harry Potter no significa que la escoba sabe volar. Un poco esta idea, ¿no? Hay que tener siempre en cuenta de que lo que estás leyendo no es lo absolutamente verdadero. Hay que tener en cuenta, bueno, es que ahora me viene Proust, decía, bueno, de los tomos esos, dice que
digamos, lo que nos distingue claramente del animal es que podemos hacer del lenguaje un juego, ¿no? Y claro, aquel que quiere que el lenguaje sea unívoco, que no haya plurivocidad, todo esto, está convirtiendo el lenguaje en pura comunicación. Es decir, en que nadie me malentienda porque le estamos dando un interés puramente utilitario al lenguaje, ¿no? Cuando el lenguaje tiene su riqueza poética que hace que nosotros estemos aquí y no sé para qué nos sirve. Es decir, está muy bien, ¿no? A mí me sirve mucho porque pero estar aquí hablando de esto a nivel práctico, es que venimos aquí por un goce puramente intelectual que no tiene nada que ver con el lenguaje comunicativo propiamente. Claro, eso está. Pues yo te tengo que contradecir, que no es solamente un disfrute intelectual, y ese es el error. Y eso es, perdón, pero no haber entendido a Nietzsche. Hay un lenguaje corporal. Hay un lenguaje que va mucho más allá de todo lo que estás diciendo. Yo hablaba de Proust. Bueno, y yo también entonces, yo también te hablo de Proust con un intenso placer corporal, físico, que no es solamente que va más allá, que trasciende lo intelectual. Sí. Estás olvidando la forma. Sí, también es corporal. Sí, claro, lo has dicho. pero es un disfrute, quiero decir, es un placer en sí mismo, ¿no? Es decir, que no hipotecamos el lenguaje a meramente dar órdenes, comunicar comprar el pan. Sí, ni aún así. En este libro de Harald Weinreich que he citado, que no está traducido al español, yo lo intento traducir. Si alguna vez tengo tiempo, tengo muchas ganas de traducirlo, es un ensayo cortito, que se llama La lingüística de la mentira, sí que está traducida al inglés y al francés. Y él en el prólogo dice, los únicos lenguajes que no son susceptibles de un uso mentiroso son los lenguajes matemáticos. Es el lenguaje de unos y ceros. Es el único lenguaje que no es susceptible de ser malinterpretado en algún momento. Y tengo una novela de ciencia ficción, a mí me gusta mucho la ciencia ficción, también, que no es esta de La llegada, sino otra novela donde los extraterrestres dejan unas instrucciones a los seres humanos y es un lenguaje matemático, porque es el único donde ahí el mensaje es uno y no puede ser otro. Pero todos los lenguajes, es una cosa un poco aventurera, cualquier lenguaje que no sea matemático es susceptible de ser malinterpretado en algún momento porque es arbitrario, la lengua es arbitraria. Pero la tradición filosófica siempre ha querido precisamente unificar, es decir, lenguaje, es decir, darle un único sentido, es decir, usar, otra cosa es que lo logren o no, pero era la intención. Sí, entonces, hablas de la tradición filosófica y antes has dicho algo que a mí me ha interesado mucho, lo de los lugares comunes, ¿no? Y claro, el padre de todo esto en realidad es Sócrates, que es el gran ironista, ¿no? Claro. Y Sócrates en este sentido hace lo mismo que tú bien decías que hace Nietzsche, es decir, es poner en cuestión los lugares comunes, es salirse de los lugares comunes, ¿no? Claro, de alguna manera, enlazándolo con la ironía, ¿no? Yo lo que diría es que el lenguaje inevitablemente es un malentendido, ¿no? Un poco en contra de la... o digamos que subrayando la preocupación, ¿no? De decir, es que no nos vamos a entender, o sea, de alguna manera la quiebra es inevitable, ¿no? Y Sócrates lo que hace también es justamente poner de manifiesto el permanente malentendido en el que nos estamos moviendo, que es lo que tú decías también que hace Nietzsche, es decir, que de alguna manera habría que ver allí los géneros, filosofía y digamos, poesía como juegan, ¿no? Porque de alguna manera la filosofía también es ese permanente ejercicio, ¿no? Tú hablabas también de un ejercicio, ese permanente ejercicio de dudar de que realmente nos estemos entendiendo, ¿no? Y quizá en ese sentido hay tipos de filosofía, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que a partir de Sócrates es inmediatamente apresado por Platón, por un cierto Platón. Obviamente hay muchos Platones, de la misma manera que hay varios Aristóteles. Pero bueno, digamos, el canon filosófico nos dice que a partir de cierto momento el filósofo trata de generar una estructura sólida, unos principios férreos, unívocos, a partir de los cuales hacer inferencias.
esto se ve, por ejemplo, en Descartes, ¿no? El interés por eliminar cualquier clase de ambigüedad y, por tanto, en última instancia, por generar un tipo de hombre concreto. Porque, claro, si todos hablamos el mismo lenguaje, acabaremos todos siempre igual. Sí, lo que pasa es, perdón, que esto es un diálogo, quizá no debería ser. No, perdón. No, lo que pasa es que, claro, lo que entendemos normalmente por filosofía no deja de ser a veces una caricatura de la filosofía. Sí. Porque tú lees al gran sistemático, uno de los grandes sistemáticos como Hegel, y tú te das cuenta de que Hegel está permanentemente en el abismo del lenguaje. Es decir, las palabras se lo están comiendo a él. Y él está de alguna manera ahí peleándose, por ver cómo salgo de esto, pero permanentemente amenazado, como por ejemplo Derrida ha puesto de manifiesto. O sea, ahí hay una ebullición permanente, ¿no? Entonces a mí lo que, enlazando un poco con lo que decía Carmen antes, ¿no? Lo que me parece aquí, digamos, productivo, ¿no? de Nietzsche en este momento, es que quizá nos obliga a llevar hasta el extremo ese de la filosofía, en que realmente, ¿no? El contenido filosófico se acaba, digamos, no voy a decir reduciendo, porque sería todo lo contrario, se acaba amplificando en un gesto. Es decir, que lo que en el fondo hace el filósofo es un gesto, que es lo que pretende en realidad Nietzsche cuando escribe. Está haciendo gestos todo el rato, ¿no? Es una gesticulación, que es algo que a un lector, digamos, filosófico, a veces le puede echar un poco para atrás al leer a Nietzsche. O dices, bueno, este señor está aquí permanentemente, ¿no? Como un malabarista, como una especie aquí de gesticulador, ¿no? Y sin embargo, ya digo, quizá llevándolo al extremo, el Thyssen ese, no sea otra cosa que tomarse en serio, irónicamente en serio, esa gestualización del lenguaje, que es el propio lenguaje. Ese concepto de la lengua como artefacto, que había cogido también de Gerber, y que le lleva la maleabilidad del lenguaje, esculpir el lenguaje, mediante esculpir el lenguaje, esculpirse a sí mismo en ese gesto del que estás hablando tú. Ese gesto de dandy, de dejar como un estilo, como un punzón, dejar su marca en el mundo también. Solo mediante el estilo, pero ya no tanto en cuanto a los contenidos. Pero dejar una marca que no sea para siempre, porque yo creo que Nietzsche vive de manera muy positiva y no pesimista, no es el pesimismo schopenhaueriano de madre mía, de la sabiduría del sileno, no hay ningún sentido en el mundo, lo mejor es morirse, ¿no? Sino que el arte, precisamente es el arte que puede salvarnos, siempre de manera parcial, transitoria, no de manera definitiva nunca, de ese pesimismo, ¿no? de ese pesimismo de esta cosa. Hegel lo vive más como con ansiedad, está hundiéndose, no sé, que las palabras, sin embargo, Nietzsche lo vive con gran entusiasmo, ¿no? Bueno, afortunadamente los significados son plurívocos, no hay unicidad porque el arte es posible, si no, no sería posible el arte. Y eso Nietzsche lo vive con fácil, la existencia es así y hay que sacarle partido a eso. Deja de ser un drama para ser una gran oportunidad. En cualquier caso han salido los griegos y yo, el tema de los griegos estaba pensando bastante, cuando has hablado de la retórica de los Sócrates, yo pensaba en los sofistas también, ¿no? ¿Qué pasa con los sofistas que ven el lenguaje esta posibilidad también de jugar con el lenguaje frente a Sócrates? Es que Sócrates es un sofista. Claro. Pues a mí lo que me ha llamado la atención de los griegos, por cuando estaba pensando y escribiendo un poco para el día de hoy, era algo que he dicho un poquito de pasada, pero es algo que me ha llamado mucho la atención, es la relación del lenguaje con lo que estaba comentando antes con el sentido mítico del lenguaje, con el origen mítico del lenguaje, con la necesidad de persuadir por medio del lenguaje, de convencer, pero no de intelectualizar por medio del lenguaje. Es ese origen mítico de la lengua el que ahora mismo me está dando algún cierto quebradero en la cabeza. Y decía que eso se lo agradecía a los griegos, porque si había alguien que había, bueno, pues eso sí que lo he comentado, que había relacionado la mítica con el lenguaje, habían sido ellos, que son los expertos precisamente en el arte de la retórica. Claro, todo el rato hemos hablado de Nietzsche como mediador entre la filología y la filosofía, pero es una filología y una filosofía que no son las de su época, no es exactamente, o sea, él tiene muchos problemas como filólogo,
pasa porque no aplica la filología exactamente igual. Es una filología que le lleva a un nivel muy subjetivo, de verdad. Porque en Nietzsche sí que hay una verdad, lo que pasa es que hay una verdad rara, una verdad filosófica entendida como probidad, como honestidad intelectual, honestidad con uno mismo. No es esa verdad de los lugares comunes, ¿no? Y a eso le lleva él la filología. Es un uso muy raro de la filología, no la usa de manera normal y se va a los griegos con eso, ¿no? Esa es sobre todo este Príncipe Fogelfreund, esta época de Nietzsche ya que ya ha sobrepasado la influencia de Wagner y es un Nietzsche que ya se ha llevado unos cuantos palos y ya está a punto de escribir Humano demasiado humano, ¿no? Ya es un Nietzsche que ya se está despegando de la filología tradicional, ¿no? Y de la filosofía también tradicional. Entonces no hay que entender filología y filosofía en el sentido tradicional porque él no lo está entendiendo así, ninguna de las dos, ni la unión entre las dos tampoco puede ser entendida de manera normal, ¿no? O lo que el canon filosófico de Carlos nos dice, ¿no? Sino que lo entiende de otra manera. ¿Y cuál sería la vinculación entonces, y esto ya por mi pura ignorancia, entre este planteamiento de la filología romántica, cómo llega él desde la filología? Porque él sabe mucho de griegos, o sea, luego cuando estudia, claro, ya tiene un control de los griegos, pero también de esta filología romántica. ¿Cuál sería la conexión ahí entre, bueno, sí, es una pregunta un poco bruta, ¿no? Pero, estoy pensando, o sea, a ver, es verdad que no sé si lo sabes tú. Estaba pensando en Humboldt. Sí. Precisamente la lectura de Gerber, a Gerber, que él casi no lo cita, Gerber había asimilado todas las teorías de Humboldt del lenguaje y de Hammond. Entonces, a partir de ahí, él también tiene, pues, hay una línea que entronca directamente con Humboldt, pero es por eso por un lado. Sí. Y luego por el otro es simplemente por la lectura, de sus escritores favoritos. Claro, es que eso te iba a decir, que lo que es en la época, o sea, es verdad que por ejemplo, Schlegel, decir, son filósofos, claro, son filósofos, son filólogos, que era filología, que era filosofía. O sea, yo creo que quizá deberíamos decir que él, toda esta idea del distanciamiento, etcétera, le viene eso a través de la lectura, a través de lo que son casi los recursos literarios, no filológicos, porque filología en su momento, o sea, pensemos en August Wilhelm Schlegel o Wilhelm Wundt, en realidad son los grandes traductores de los textos griegos. Entonces la filología en la época, casi yo lo entiendo más como historia de la filología, que es también pues la construcción de la lengua alemana, de la propia lengua alemana, o sea, en ese sentido como más lingüístico, ¿no? O sea, para mí creo que en esa época, en su época, la filología no está tan unida a la literatura como más a esa parte como de historia, de lo que sería historia de la lengua o algo así, porque los grandes filólogos en realidad fueron, Schlegel, August Wilhelm Schlegel, autores del sánscrito, o sea, como el descubrimiento de esos orígenes del lenguaje, o sea, yo creo que van más por esa línea como de, o sea, no incluyendo la literatura, lo que nosotros hacemos ahora en filología, que es el, bueno, no sé, comentario de texto o algo así, eso no es parte de la filología en su época. Porque en su época la filología es otra cosa, la filología es justo la construcción de la creación de todas esas gramáticas, cuando se descubren los hermanos gringos, los gramáticos, o sea, es como filosofía del lenguaje casi. O sea, la filología en su época es por un lado historia de la lengua y filosofía del lenguaje. A él de donde le viene, digamos, toda la idea de distanciamiento es de los poetas de su época, que no son parte de los estudios de filología, sino que son los propios. O sea, Eichendorff no era... O sea, sí, algunos eran filólogos o Novalis y tal, pero lo que hacían ellos como creación poética no era su labor. O sea, yo ahí creo que también filología y filosofía en su época tampoco se parecían a lo que son ahora, ¿no? O sea, quizás de la literatura, ¿no? La Dichtung, pero la Dichtung no estaba dentro de la filología, porque la filología era más bien en ese sentido de, no sé, como arqueológico más, ¿no? De construcción de... Pero yo es que creo que lo que tú llamas extraño es simplemente que él literario había recorrido su propio camino disfrutando y pensando y reflexionando con el material que es la palabra. Claro, y a partir de esa reflexión propia, individual, distanciada, bueno, era una persona muy receptiva, muy inteligente, y fue directamente al lenguaje. Claro, eso. Y ese uso personal del lenguaje es lo que le lleva a escribir de otra forma. Y es más, en una carta que siempre citamos, que escribe a su amigo Hörer, le dice, fíjate, no sé si yo siempre la cito, pero me gusta mucho, cuando le dice,
Después de Lutero y de Goethe soy yo el que mejor escribe, y es más, les gano a los dos. Yo escribo mucho mejor que ellos, ¿no? Soy mucho mejor. En ningún momento habla de los contenidos. Lo que está hablando constantemente es de un uso particular del lenguaje y de cómo les gana a los dos. Yo creo que Nietzsche, ese planteamiento que tú dices también le viene desde niño, de cuando está escuchando a su padre prepararse los discursos y como hijo de un pastor le está llevando a tener una relación. Antes Isabel ha hablado del pietismo, pero sí que hay una relación directa de un niño con la palabra desde muy temprano. Por eso insisto en la idea del niño, y desde un niño que está escuchando las prédicas de su padre. Entonces hay una relación, una experiencia de la palabra que poco a poco le ha llevado a leer de otra forma o a asimilar incluso la sonoridad de la palabra, la huella que deja la palabra y la forma de persuadir que tiene la palabra en la gente de la parroquia. Lutero también, el uso del lenguaje de Lutero. Claro, pero él es mejor, él siempre le dice, yo soy mucho mejor, soy mucho más elegante que él, mucho más flexible, pero al mismo tiempo más viril que Goethe y mucho más serio que él. Entonces yo auno todo, yo quería escribir mucho mejor y quería, yo creo que más que filólogo, filósofo, saber ser dueño del lenguaje. Y el lenguaje, estamos hablando de la herramienta que tiene el ser humano para aprender el mundo, ¿no? Para asir el mundo. Si os parece bien, levantamos ya la sesión y ya cerramos este año. En nombre de Óscar, feliz Navidad.